La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con todos nosotros, hoy y por siempre. Queridas hermanas y queridos hermanos, invocamos el nombre del Señor hoy, aquí, porque Él nos acoge, porque Él nos da su gracia, su amor, su bondad y su perdón. Ilumina nuestra mente para nuestro diario caminar, a la luz del Evangelio de Jesucristo, eliminando así nuestra ceguera espiritual, nuestra ignorancia, llenando nuestra mente y nuestro corazón de sabiduría. Que su amor sea siempre intenso en nosotros, a fin de que también le amemos a Él y amemos a nuestro prójimo, quien quiera que éste sea. El Señor nos infunda su paz en este tiempo de dolor y de angustia, que Él nos dé sus dones de manera abundante y nos libre de temores y de opresiones, porque somos sus hijas, sus hijos, su pueblo. Pedimos que el Señor bendiga a la humanidad entera, que nos bendiga a todos, a cada una de nosotras y de nosotros. Alabado sea Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y sí, celebraremos siempre el nombre de nuestro Dios, verdadero, trino. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Ezequiel capítulo 37, versículos del 12 al 14. Por tanto, profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo abro vuestro sepulcro, pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro, y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros, y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo, Jehová, hablé, y lo hice, dice Jehová. Amén. Lectura en el libro de Romanos, capítulo 8 y versículos del 8 al 11. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto, a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Amén. Lectura del Evangelio según San Juan, capítulo 11. Leeremos varios textos en este capítulo. Primeramente, el capítulo 11, versos del 1 al 7. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí al que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez.
Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarlo, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Amén. ¿Crees esto?, ha preguntado Jesús hoy en el Evangelio. Y esa pregunta también nos es dirigida a todas y a cada uno de nosotros en este día. ¿Crees esto? ¿Qué era lo que había de creer aquella mujer? ¿Qué es lo que hemos de creer nosotros? Que Jesucristo es la resurrección y la vida. Por lo tanto, el que cree en Él no estará ni morirá para siempre. ¿Creemos esto? Y esta creencia, ¿cómo determina nuestra vida? Hemos tenido una lectura en el libro del profeta Ezequiel. Me encantan los profetas. Este hombre, Ezequiel, había sido un sacerdote en Jerusalén antes de la caída de aquella ciudad por manos de Nabucodonosor de Babilonia.
Y ahora él es un profeta en esa tierra de destierro, de exilio, donde ha sido llevado por la fuerza a Babilonia. Y tiene una visión muy mística, muy plástica, en la que contempla un valle de esqueletos, de huesos secos que no tienen vida, porque la vida ha desaparecido completamente de ellos. Es un signo teológico y espiritual de la situación, de la condición de aquel pueblo, Israel, llevado al exilio a Babilonia. Esa situación es comparable a esta visión profética de Ezequiel de un valle de huesos secos. La enseñanza que nos transmite es que por el poder creador y también por la misericordia de Dios, Él, dice el texto que nos da la interpretación, incluso el mismo profeta, volverá a dar vida a este pueblo, es decir, cuando dice volverá a dar vida a aquellos esqueletos, poniendo en ellos carne, sangre, células vivientes. Lo mismo en su sentido teológico y espiritual para el pueblo que estaba en el destierro y estaba como muerto, como se está en un sepulcro. Este anuncio nos muestra la fidelidad permanente, constante de Dios para dar vida y vida plena al pueblo. Porque en medio de la muerte Dios transmite vida, vida con propósito y vida con sentido y vida plena, vida digna de vivirse, pero además vida que se viva en dicha, en felicidad, en alegría y gozo. Porque donde está el Espíritu de Dios, en lugar de quejas, desolación, esqueletos, huesos secos y muerte, hay vida. Al igual que el Espíritu de Dios vino sobre aquel polvo de la tierra y fue entonces el ser humano, un ser viviente, dotado de dignidad, dotado de vida, dotado de espíritu, una cualidad fundamental en la naturaleza humana. Donde está el espíritu, hay vida. El espíritu en un sentido humano, pero también el espíritu de Dios en su sentido espiritual y teológico. Allí Él vuelve a dar vida, vida plena, vida a todos. ¿Qué nos ha mostrado en la carta a los romanos? Es un canto a la vida, es un canto a la vida en el espíritu. Es un canto a vivir en la bondad, en la amabilidad, en el amor, en la paz, en la mansedumbre, en la templanza, en la integridad, en la honestidad, en la rectitud. Es un canto a vivir en el espíritu y a no vivir en la carne. No en el sentido griego, en su sentido teológico espiritual, de no vivir en la carne, de no vivir en la maldad, en el odio, en la violencia, en el egoísmo. Claro que hay una tensión en el ser humano, y más aún todavía en los cristianos y cristianas, a vivir en el espíritu o a vivir en la carne. La determinación que ha de haber, a la que nos exhorta el apóstol en este texto, es a la vida en el espíritu, a la vida de amor, de gozo, de paz, de bondad, de fe, de amabilidad, de mansedumbre, de templanza. Y de esta manera es como es mitigada la maldad, el odio y la violencia en nuestras mentes y en nuestros corazones. En la tierra necesitamos muchísima más vida en el espíritu y menos vida en la carne. Desde los príncipes poderosos de la tierra hasta las gentes más humildes y más sencillas. Más amor, más perdón, más gracia y menos muerte, menos violencia, menos odio.
Que Dios nos bendiga con esto. Sí, hermanas y hermanos, que Dios nos bendiga con esto. Menos violencia y más amor. Menos odio y más perdón. Más vida y menos muerte. Como nos muestra el texto del Evangelio que acabamos de leer en el día de hoy. Porque la victoria sobre la muerte está en Jesús. Y no la muerte ni la victoria está en Jesús sobre la muerte en su sentido solo fisiológico, somático, sino en su sentido también espiritual. Hay unas imágenes teológicas que la vida alejada de Dios, la vida alejada del Espíritu de Dios y con todo lo que transmite el Espíritu, es como andar en un camino de muerte. Y por el contrario, andar en un camino de fe, de paciencia, de bondad, de solidaridad, de amor al Dios y de amor al prójimo, es como un camino de vida con propósito, con sentido, de vida plena. Por eso decimos que la victoria sobre la muerte está en Jesús. No solo en su sentido de resurrección, sino también en su sentido de no estar como muertos en vida, sino muy vivos, andando en una vida plena y en una vida pura, correcta, dicho en términos bíblicos, en una vida santa. Lázaro tiene una vuelta a la vida todavía de manera más plena, después de pasar por esta experiencia. Y como nos ha dicho el texto del Evangelio hoy, si crees, verás la gloria de Dios. Lo vieron aquellas hermanas, lo vieron los discípulos, lo vieron muchos de los vecinos que habían venido para mostrar sus condolencias ante la muerte de Lázaro. Jesús, a propósito, ha retrasado su visita a la casa para que se muestre la gloria de Dios. Él sabe, por supuesto, que el Padre siempre le escucha, pero hace una manifestación pública en la oración de la comunión que tiene con el Padre, con el que le envió, con el Dios Espíritu, Padre y Madre de todos nosotros, para que quede patente que la acción de la vuelta a la vida de Lázaro proviene de Dios. Jesús es la resurrección, Jesús es la vida, en medio de contextos de exclusión y de muerte, en los que viven millones y millones de seres humanos, olvidados, excluidos, pisoteados y tantas veces, incluso asesinados. Y en medio de todo esto viene con todo poder y toda fuerza el Evangelio de Jesucristo. Yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Crees esto? Claro que nuestra afirmación es, sí, creemos, Jesús, que tú eres el Hijo de Dios. Pero esto que afirmamos, ¿cómo determina nuestras vidas? Porque no estamos determinados a hacer el mal necesariamente, o dicho de otra manera si preferís, no estamos condenados a hacer el mal. Existen amplísimos márgenes de decisión, amplísimos márgenes de opción. He aquí, hay delante de vosotros camino de vida y camino de muerte, dice el profeta. ¿Qué camino
andamos nosotros? ¿De vida o de muerte? Nuestra respuesta es a Jesús ante su pregunta, ¿crees esto? Si la respuesta es afirmativa, no cabe otra opción o decisión ante el dilema de camino de vida o de camino de muerte que tomar el camino de vida. Porque tomar el camino de muerte significa que no nos creemos que Jesús es la resurrección y la vida. Y si no nos creemos que Jesús es la resurrección y la vida, no hay futuro ni para nosotros, ni hay futuro para la raza humana. Pero como se ve la gloria de Dios, como queda mostrado mediante la acción sobre este hombre Lázaro, Jesús es la resurrección y la vida, así es que sí, afirmo con rotundidad, desde la fe y desde la esperanza, que Jesús es la resurrección y la vida, lo creo y afirmo que hay esperanza para la humanidad, para todas y todos. Creamos en Jesús, sigamos a Jesús. Amén. Vamos a tener a continuación una oración que lleva por título Jesús, llámanos para levantarnos, para andar. Sí, Jesús, Señor y Salvador, tú llamas a nuestras conciencias que siguen aletargadas, insensibles o quizá casi muertas. Oímos tu grito invitándonos a levantarnos, a salir de la muerte, de una muerte de quienes han decidido vivir en la indiferencia, en el odio, en el rechazo, en el rencor, en la falta de solidaridad. ¿Acaso es que nosotros, estamos como muertos? Caminamos, hablamos, respiramos, pero ¿qué hacemos para crear, para producir vida? Y tu voz sigue resonando en nuestras conciencias. Levántate, venid, caminad, porque muchas veces seguimos atados. Necesitamos oír tu voz que diga, desatadles. ¿Desatadles de qué? De nuestros prejuicios, de todo aquello que nos impide caminar, progresar, avanzar, crecer, servir, ayudar, acompañar. De levantarnos para comprometernos, para vivir vidas nuevas. Sí, llámanos Jesús, porque hay muchos, llevamos mucho tiempo aletargados. Que oigamos en lo más profundo de nuestro ser tu llamada en nosotras y en nosotros, de forma inequívoca, a sacudir nuestra existencia, nuestra falta de entrega, nuestro compromiso con el Evangelio. Que esa falta desaparezca y sea llenada con la acción de tu Espíritu, como el aliento, el Espíritu que devolvió vida a ese hombre. También devuélvenos a nosotros vida, oh Dios, para que vivamos en plenitud, para que tengamos un sentido de nuestra vida, para que nos llenes con propósitos de servicio nobles, eternos. Sí, Jesús, hoy queremos estar contigo y vivir en el paraíso diario, en espera de ese futuro paraíso de la esperanza cristiana. Ahora, ayúdanos a todas y a todos nosotros a ser tus mensajeros de paz, de fe, de reconciliación, de arrepentimiento, de conversión a ti, Divino Maestro, Divino Señor, Divino Salvador, Jesucristo, el que es,
la resurrección y la vida. Porque hemos visto y seguiremos viendo y aún veremos más la gloria de Dios. Y sí, afirmamos, creemos esto. Amén. Hermanas y hermanos, que la paz, el amor y la comunión con Dios, amistad con Dios, relación con Dios, también esa comunión sea con todos nosotros y en nuestro corazón esté la disposición de tenerla con todos los demás seres humanos, con todos aquellos que así lo deseen. Que este amor de Dios sea derramado en nosotros para la realización de esta comunión, hoy y por siempre.